Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Dios me les bendiga, me les cuide y me les guarde. En esta mañana les deseamos a todos un feliz sábado. Y como siempre, que la paz, el amor y la gracia de Cristo Jesús cubra nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Bien, antes de abrir la santa palabra de Dios y comenzar el estudio en esta mañana, vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Nuestro eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Señor, queremos hacer tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Mi Dios, ahora pedimos el perdón de todas nuestras faltas y nuestros pecados y oramos para que la gracia, el amor y la misericordia de Cristo cubra nuestras vidas. Padre, ahora al abrir tu palabra, Jesús, queremos que tú envíes tu Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, para que nos enseñe el camino, la verdad y la vida, para que nos ayudes a obedecer tu palabra, para serte fiel. Ahora pedimos que todas las personas que escuchen este mensaje en cualquier rinconcito del planeta Tierra puedan ser inspirados por la verdad de tu palabra y por el Espíritu de Cristo Jesús. En tus manos nos encomendamos, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, en esta mañana continuaremos con nuestros mensajes titulados las voces proféticas que proclaman arrepentimiento y reavivamiento y reforma en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar acerca de aquellos que han de vivir en los últimos días sin contaminación, sin contaminarse con el pecado y las doctrinas diabólicas que el diablo está esparciendo por todo el mundo cristiano. El mensaje que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana es para que en medio de este mundo de corrupción moral, física y aún hasta espiritual, tú y yo, por la gracia, por el poder de Cristo Jesús, podamos vivir sin contaminarnos. Y para eso queremos usar como base bíblica el ejemplo de 4 personas. Me refiero a Daniel y sus 3 compañeros allá en la corte de Babilonia. Leemos de la palabra de Dios allá en el libro del profeta Daniel, en el capítulo número 1 y en el versículo 8, las palabras que realmente deben ser una inspiración para nosotros hoy, pero para Daniel y sus compañeros en la corte de Babilonia, en la corte pagana de Babilonia, donde fueron llevados como esclavos pero viviendo como príncipes, fue un gran desafío. Y allí en el capítulo 1 de Daniel y en el versículo 8 dice así la palabra de Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí hay una gran decisión. Aquí hay una demostración de verdaderos principios, pero a la vez ese pedido de Daniel podía costarles ¿qué? La propia vida. Pero Daniel y sus compañeros dijeron: no queremos ni contaminarnos ni con la comida del rey, ni tampoco con ¿qué? Con su bebida. Mi buen hermano que me escuchas en esta mañana, tú y yo vivimos en un mundo, en una época, en una era cuando
algo se está volviendo muy común, de moda. Es muy peculiar en nuestros días que la gente hoy, muchos sean vegetarianos y otros vegan. A veces algunos lo hacen por salud, principios de salud. Otros lo hacen por ética y quizás otros se inhiben de comer carne, leche, huevo, o sea, ser vegetariano por asunto de cuidar la fauna, la vida de los animales y no depender de ellos. Pero esta clase de personas, los vegetarianos y los vegan, lo hacen voluntariamente. Nadie que los obliga, lo hacen espontáneamente porque es su estilo de vida. Pero quiero decirte que para Daniel y sus 3 compañeros, el hecho de no comer de la comida de Nabucodonosor y la bebida de Nabucodonosor era no un gusto, no era un problema de salud, sino era un problema de contaminación, un problema de adoración que es muy distinto y es más serio que por salud, que es por estilo de vida, que es por deseo propio. Todos conocemos la historia de cómo, cómo el pueblo de Dios llegó a Babilonia allá por el año 605 antes de Cristo. Todos sabemos que Babilonia incursionó en la tierra de Judá y allí se llevó un grupo de cautivos. Pero ese grupo de cautivos no era de gente común, sino del linaje de los príncipes, de la élite del reino de Judá. Y él se lo llevó a Babilonia y quiso transformarlos. ¿Cómo? Pues bien, los llevó al palacio, los educó quería educarlo en las mejores universidades babilónicas, les cambió el nombre y también les impuso ¿qué? La dieta del rey de Babilonia. Todo esto era para que ellos cambiaran del estilo de vida hebreo, judío, la religión judía, para que formaran parte de ¿qué? De la religión babilónica. Ahora, nosotros sabemos que muchas personas son vegetarianas hoy o vegan sin vivir en cautiverio. Pero Daniel y sus compañeros tuvieron que renunciar a la comida del rey por principios de la vida espiritual. Y esta es una lucha, hermano, porque realmente la mayoría de los seres humanos en el mundo viven por dinero. Viven para comer. Viven para vestirse. Viven para viajar. Eso es el estilo de vida de muchas personas. Por eso la palabra de Dios dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y los deseos de la vanagloria batallan contra nosotros. ¿Por qué razón? Porque este es el estilo de vida, los deseos de los ojos. La vanagloria, el nombre, los aplausos, el dinero, los títulos, las carreras, es lo que buscan los seres humanos. Sin embargo, Daniel y sus compañeros no fueron a Babilonia de turismo, no fueron a Babilonia para vivir en un palacio y ser un estilo de vida mejor, no. Ellos fueron a Babilonia como cautivos y como cautivos preservaron sus principios cristianos. Pero yo quiero preguntarte, mi buen hermano, en esta mañana, ¿cómo vivir en un mundo cuando Satanás lo controla, lo domina todo, lo que tiene que ver con lo que vemos, lo que oímos, lo que comemos? Todo Satanás lo está ¿qué?
dominando las redes sociales, todos los deportes, la medicina, en fin, todo está siendo controlado por Satanás. Te pregunto, ¿cómo vivir en medio de una generación como la que vivió Daniel y como la que estamos viviendo nosotros hoy, sin contaminarnos, sin dejar los principios establecidos por la palabra de Dios, por la ley de Dios que gobiernan nuestra vida? ¿Cómo poder vivir en medio de una generación maligna y perversa, pecaminosa, que es una mentalidad secularista? ¿Cómo puedes vivir sin contaminarte? Bueno, hermanos queridos, yo te digo en esta mañana, por medio de la palabra de Dios, que tú y yo podemos vivir en medio de esta generación sin contaminarnos. Tú y yo podemos vivir en este mundo cristiano, en este mundo pagano, sin contaminarnos. Tú y yo podemos vivir en medio de este mundo secularizado, siendo puros y santos, solo y únicamente por la gracia, por el poder de Cristo Jesús, nuestro Señor, cuando lo aceptamos de todo corazón y renunciamos a todas las cosas en este mundo. Miren, cuando nosotros hablamos de Babilonia o del rey Nabucodonosor, yo quiero decirle que estamos hablando de el mismo Satanás. Babilonia, Nabucodonosor, Babilonia pagana, Nabucodonosor un rey pagano. Por lo tanto, vivir en Babilonia y estar bajo las órdenes de un rey pagano como Nabucodonosor era estar bajo ¿qué? La misma dirección del Satanás. Y desde los inicios, desde la creación de este mundo, cuando Satanás tentó a nuestros primeros padres y los hizo pecar, cuando él escuchó de Génesis 3:15 de que vendría un libertador, el Mesías, se propuso desde ese momento destruir ¿a quién? Al Mesías. Y por lo tanto, allí él trató de destruir al pueblo de Judá con el cautiverio, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y a sus príncipes para cortar todo vínculo que tenía que ver con la genealogía del Mesías. Pero, amados hermanos, a través de los tiempos, Dios siempre ha tenido un fiel remanente que no se ha contaminado, y hoy tiene un fiel remanente que no se contaminará, y esperamos que tú y yo seamos de ese fiel remanente. Miren, en esta mañana queremos analizar lo que se esconde detrás de la comida y de la bebida o de la porción del rey. La respuesta de lo que se esconde detrás de la comida y la bebida del rey es un asunto que tiene que ver con los principios de nuestra vida espiritual. Los resultados de comer y beber siempre han traído serios problemas. Por ejemplo, nuestros primeros padres cayeron por la comida. En la época del diluvio, aquella generación fue destruida. ¿Por qué? Porque solo pensaban en comer y beber. Sodoma, holgura de pan. Así podemos ver también en la historia del éxodo del pueblo de Dios en el desierto, como allí Coré, Datán y Abirán, como el sacerdote, el hijo de Aarón, murió. Los hijos de Elí, Ofnis y Finés, que murieron también. Ahora, hermanos queridos, Daniel sabía que todo eso, porque todos estos principios que tienen que ver con la temperancia, con la buena alimentación, pues
Ellos lo sabían y sabían el costo de la intemperancia y sabían los resultados que siempre ha traído el culto a Baal, el culto a Astaré, el culto a los dioses paganos de los amonitas. Ellos estaban bien claros y cuando llegaron a Babilonia, por eso ellos propusieron que no contaminarse ni con la comida, ni la bebida, ni la religión del rey Nabucodonosor de Babilonia, de la idolatría, aunque les costara ¿qué? La vida. Hermanos queridos, esto es digno de admirar. ¿Por qué razón? Porque hoy vemos con tristeza cómo muchas personas no valoran el asunto de la alimentación. No les importa o les interesa, ¿no?, el asunto de la contaminación de la comida. Porque para muchos, ¿qué? Su estómago es su Dios. Pero amados hermanos, recordemos que cuando usted no es temperante, cuando usted no sigue los principios de la reforma pro salud y come de una forma desmedida a cualquier hora, usted está dañando el segundo cerebro del cuerpo. Y cuando el segundo cerebro del cuerpo, que es el estómago, el sistema digestivo, cuando ese cerebro no está dominado por el primer cerebro, ahora este segundo cerebro perturba ¿qué? La mente. Y hermanos queridos, por eso es que ellos sabían todo eso y se propusieron que no contaminarse con la comida del rey. Ahora, los resultados de no contaminarse con la bebida de Babilonia, la comida y la bebida de Babilonia, no era solamente por la salud, no era solamente por el discernimiento que tiene que ver con eso, pero no solamente era por preservación de la vida, repito, no por salud, aunque es importante, no por discernimiento, aunque es importante, no por la preservación de la vida, como mucha gente le hace, pero es importante. ¿Saben cuál era el problema? La adoración. La verdadera adoración. Si ellos se contaminaban con la comida y la bebida del rey, corrían el peligro en altas posibilidades de convertirse en ¿qué? En pagano. Yo les quiero decir, hermano, cuando uno vive para llenar su estómago de forma desmedida, comiendo a cualquier hora, debo decirle que esta se atrofia. Ese es el vino de la Babilonia. Aquella gente antes comían por placer. Aquella gente comían y bebían y se emborrachaban. Y entonces, dígame usted, los príncipes, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, en eso. Por eso es que dice un canto, ¿no? A Daniel imita. A Daniel imita y a sus tres compañeros, que ellos no se dejaron gobernar por el segundo cerebro, que atrofiaría o que embotaría al primer cerebro, el lóbulo frontal. Esto tenemos que cuidarlo, hermano, y esto se cuida por lo que vemos, por lo que oímos y también por lo que comemos, por lo que introducimos ¿en qué? En nuestro estómago. Eso es un principio que tiene que ver ¿con qué? Con la adoración. El problema de Daniel y sus tres compañeros no era asistir a las escuelas de Babilonia. El problema de Daniel y sus tres compañeros no era que le cambiaran los nombres, que eran por dioses paganos babilónicos. No, hermanos queridos, era algo más peligroso que esto. Era, ¿sabe qué? Era el asunto de estilo de vida y de adoración. Y hermanos queridos, lo mismo está sucediendo hoy en nuestros días. Cómo vemos las multitudes que no piensan, las multitudes que hacen y creen las tonterías más grandes del mundo. La gente no reacciona. La gente, hoy cualquiera los engaña. ¿Saben ustedes por qué? Porque esto está afectado por esto. Y hermanos queridos, por eso es que la Biblia, o sea, el espíritu de profecía, habla tanto de la reforma pro salud, de cuidar que nuestro templo, porque somos templo del Espíritu de Dios. Ese principio lo tenían bien claro los tres hebreos y Daniel. Por eso decidieron que no contaminarse. Daniel estaba arriesgando su propia vida. Daniel y sus compañeros estaban
a punto de ¿qué? De ser ejecutado. Pero esto a ellos no les preocupaba. Su preocupación principal era ¿qué? Adorar al Padre, a Jesucristo, el Dios y Salvador de este mundo. Porque ellos esperaban el Mesías, el libertador. Ahora, fíjense, hermano, si el asunto de la comida y la bebida es serio y muy serio, que cuando Cristo comienza su ministerio terrenal, después de su bautismo, después de la unción del Espíritu Santo del Padre, que directamente del Padre salió la gloria del Padre, no de otra persona, porque eso lo dice la señora White y está bien claro. Cuando Cristo estuvo 40 días en el desierto, ya al terminar su largo ayuno de 40 días, se le apareció ¿quién? Satanás, para tentarle. Y así lo hizo. Y eso está registrado en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4 y los versículos del 1 al 11 que los voy a leer, porque esto es muy importante. Dice así la palabra de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ahí vemos que la primera tentación tuvo que ver ¿con qué? Con la comida. El diablo sabe cuando se come descomedidamente y de forma intemperante, ¿cómo que domina y controla la mente? Jesús estaba bien claro, como Daniel, como sus tres compañeros. Entonces por eso le dice: no de solo pan vive el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra de Dios. Ahora el versículo siguiente dice: y entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandarán acerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez, ahora aquí lo tienta con la presunción. La presunción es la hermana gemela de la fe. Cuando nosotros comemos, somos intemperantes, rompemos la ley de la salud. Bueno, yo como esto, pero el Señor me va a sanar. Eso es, hermanos queridos, presunción. Eso es tentar a Dios. No, eso no se hace. Porque usted y yo debemos de comer para honra y gloria de Dios en primer lugar. Y número 2, para cuidar nuestro templo. Y número 3, para nuestro estilo de vida y también ¿qué? Nuestro estado físico del cuerpo. Y dice: y otra vez Jesús le llevó, el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todo los reinos de este mundo y le dice: todo esto te daré si postrados me adoras. Y le dijo, y entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí que vinieron ángeles y le servían. 3 tentaciones. Número 1, la comida. Quiere decir, hermano, que el diablo te va a tentar a ti en la comida como los 3 hebreos. Como lo hizo con Adán y Eva. Como lo hizo con los 3 hebreos y Daniel. Como lo hizo con Jesús. La presunción. ¿Ves? Hacer cosas indebidas y luego pedirle a Dios que Dios, para complacer a las personas, tomar veneno o hacer cualquier apuesta y Dios me va a librar. No, eso es presunción, eso es pecado. Esa es la hermana gemela de la fe. Y tercera tentación tenía que ver con ¿qué? Con las glorias, con los afanes, con las propiedades, con los títulos, con las carreras, con el dinero, con los viajes. Pero Jesús le dijo: escrito está: al Señor tu Dios adorará.
Cristo no se contaminó. Los 3 hebreos no se contaminaron, aún viviendo en el mismo santuario de Satanás, que era Babilonia en aquel tiempo. Y amados hermanos, en la última generación, en el tiempo del fin, Dios también contará con un remanente que no se ha de doblar ante la intemperancia, ante la presunción y ante la gloria de este mundo, sino que viven solamente como lo hizo Daniel y Cristo, para honrar al Padre, para obedecer al Padre. Ojalá, mi buen hermano y mi buen amigo, que cuando tú y yo seamos tentados en estos 3 aspectos de la vida, que tú y yo no nos contaminemos, que tú y yo seamos como el tesoro de Dios que brilla, como el oro de Dios que no se empaña, que no se enmohece. Que ojalá sea tu privilegio y mi privilegio. Miren, Satanás es un hábil maestro, escuchen bien, para torcer la palabra de Dios. Y si tuerce la palabra de Dios, tuerce las doctrinas. Por eso tú tienes que estudiar la palabra de Dios, no dejarte guiar por lo que dicen los hombres, ni por los escritos de los teólogos. No, tú tienes que estudiar de primera mano, tú alimentarte de por ti mismo de la palabra de Dios. Eso fue lo que dijo Cristo a Satanás. Escrito está. Cristo no contestó como Dios. Cristo no contestó porque era el superhombre. No, Cristo contestó porque Cristo escudriñaba la palabra de Dios y al escudriñarla respondía con un escrito está. Hermanos queridos, está llegando el tiempo cuando tú y yo tenemos que responder con un escrito está. No por lo que dice la iglesia, no por lo que dicen las organizaciones, no por lo que dicen los teólogos, no por lo que dicen las universidades. ¿Qué está escrito? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ojalá que tú y yo seamos como Daniel y los 3 hebreos. Que tú y yo seamos como el mismo Cristo, escudriñando la palabra de Dios. Satanás, repito, es un hábil maestro para torcer las doctrinas. Satanás le ofreció todos los reinos a Cristo. Satanás no quería que Cristo muriera en la cruz. Pero Cristo no se contaminó. Cristo no claudicó. Cristo mantuvo en alto ¿qué? Los principios eternos de la palabra de Dios. Por eso es que la tentación, las pruebas, solo se vencen con un escrito está, por medio de la gracia, el poder de Cristo Jesús. La obediencia a la palabra de Dios es la clave para la pureza mental, la pureza del corazón, la pureza de la mirada, de la pureza de lo que oímos y la pureza de lo que, de lo que comemos. Por eso está allí en Levítico 11 lo que podemos comer, los limpios y los inmundos y las bebidas alcohólicas, como dice Salomón, que no debemos poner nuestros ojos en qué, en estas cosas para no contaminarnos, para no darle lugar al diablo que tome qué, control de nuestro estómago, de nuestro gusto y de nuestras pasiones, para turbar qué, nuestra mente, a fin de que no tengamos discernimiento y nos contaminemos. Queridos hermanos, Cristo no se aisló del mundo. Daniel y sus 3 compañeros no se aislaron de Babilonia para ser puros, sino que Cristo vivió en el barrio de Nazaret, creció su juventud, su niñez y su juventud y no se contaminó. Daniel y sus 3 compañeros crecieron en Babilonia, en medio de la idolatría, en medio del paganismo, en medio de los banquetes y las comidas y las bebidas. Pero ellos no se contaminaron. La última generación del pueblo de Dios en la tierra tiene que vivir de la misma forma, sin contaminación moral, espiritual y física. Por eso Daniel pudo vivir en la misma cuna de Satanás, porque dependió de la palabra de Dios, dependió del poder de Dios y no se contaminó. Hermanos queridos, tú y yo estamos viviendo hoy en un mundo controlado y dominado por el diablo. El diablo tiene todo controlado. Pero así como ellos pudieron vivir en medio de la Babilonia literal, sin contaminación, tú y yo hoy podemos vivir en medio de la Babilonia espiritual
sin contaminarnos. Cristo, antes de dejar a sus discípulos en esta tierra, Él elevó una oración. Está escrita en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17. Y allí Él dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cuál fue el pedido en la oración intercesora de Jesús? No los saques del mundo, no los saques de la Babilonia, no. Ahora guárdalos del mal. Daniel y sus 3 compañeros fueron guardados del mal, de la idolatría y de la contaminación en medio de la Babilonia. Tú y yo hoy podemos vivir en medio de la Babilonia sin contaminarnos, siendo puros y fieles a los principios establecidos en la palabra de Dios. Ahora, mi querido hermano, ¿tú te has preguntado alguna vez qué significa lo que Cristo dijo, guárdalos del mal? Pues bien, cuando usted va al diccionario y busca allí la definición del mal, tú te encontrarás estas definiciones. Dice: el mal se originó en Satanás. Eso lo dice la palabra de Dios. El mal se originó en el padre de la mentira. Satanás es el autor del dolor. Esto es el mal. Satanás es el autor del engaño, la mentira y la confusión. Eso es el mal. El arma más poderosa que Satanás siempre ha usado a su favor para destruir la raza humana es ¿qué? El engaño. Así que él lo hizo en el cielo y arrastró engañó a la tercera parte de los ángeles. Así engañó a nuestros primeros padres y trató de engañar a los 3 hebreos y a Daniel con la comida y la bebida del rey de Babilonia. Quiso engañar Satanás a Cristo tentándole con la comida, la presunción y ¿qué? Y los tesoros de este mundo. Y quiero decirte que Satanás también está engañando a la inmensa mayoría de los seres humanos. Eso está escrito allí en Apocalipsis, capítulo 12, y dice en el versículo 9, y fue lanzado fuera, la gran batalla que hubo en el cielo, y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Amados hermanos, tú y yo sabemos a través de la historia que Satanás siempre ha engañado a la mayoría. Trató de engañar a nuestros primeros padres y lo logró. Trató de engañar a la generación de Noé y lo logró. A la generación de Sodoma y Gomorra y lo hizo. Trató de engañar a los 3 hebreos y Daniel y no lo logró. Trató de engañar a Cristo y no lo logró. Hoy sigue engañando a la mayoría, al mundo entero, pero hay un remanente que el diablo no va a engañar. ¿Por qué? Porque tienen su fe y obedecen un escrito está. Ahora, Satanás engañará al mundo por medio del vino de la Babilonia. Y yo te pregunto, hermanos, el vino de la Babilonia era lo que quería, escuchen, Nabucodonosor, al dar la orden, comida y vino dedicado a los dioses paganos. Babilonia no ha muerto. Babilonia espiritual, la mística, hermanos queridos, está en acción. Y a través de su vino y su fornicación quiere engañar y dominar al mundo entero. Pero no lo logrará. Siempre habrá un remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y creen y tienen el espíritu de la profecía. Miren, aquí está lo que es el vino de la Babilonia. Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 8. Es una advertencia que está dentro del mensaje del primero, segundo y tercer ángel.
Dice así la palabra. Dice, Dios acusa a Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué ha hecho Satanás? A todas las naciones los ha hecho beber del vino del furor de sus fornicaciones. Quería que Daniel y sus compañeros bebieran de su vino. No lo logró. Hoy quiere que todas las naciones, grandes, pequeños, libres, esclavos, siervos, reyes, príncipes, todo el mundo beba del vino de la Babilonia. Pero habrá un remanente que no se contaminará. Quiero decirte que el vino de la Babilonia está representado en la Biblia por las falsas doctrinas reveladas en la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, advirtiéndole al joven ministro Timoteo que tuviera cuidado. Y allí en su primera carta al joven Timoteo, en el capítulo 4 y los versículos del 1 en adelante, solamente versículo 1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Repito, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Eso es lo que siempre ha hecho Satanás. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo quiere que la gente beba de ese vino? Del vino de la confusión, del vino de las falsas doctrinas. Yo te voy a enumerar una serie de falsas doctrinas y que hay más, pero te voy a enumerar esta. Número 1, que Dios es culpable del mal. Bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite? ¿Por qué permitió a Satanás? Dios es amor. Número 2, que Dios es injusto porque destruye a buenos y malos. Número 3, le dijo a la primera pareja, no moriréis. Y realmente miren los resultados. Número 4, en la creación por evolución y no por la palabra de Dios que dijo y fue hecho. Número 5, adoración de ídolos, violando ¿qué? El segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 6, que no hay santuario, que el santuario no existe. Cuando Hebreo revela que en el cielo hay un santuario, y el libro de Apocalipsis. Número 7, que no hay segunda venida de Cristo, que lo que hay es rapto. Y otros enseñan que cuando uno muere se va directo para el cielo. Eso no es bíblico. Número 8, la adoración, la sustitución de la adoración del sábado por el domingo. Número 9, la adoración a una tercera persona en la deidad, o sea, un Dios trino. Cuando la Biblia y el Espíritu de la profecía hablan, reafirman y demuestran claramente que solo hay un Dios verdadero y el Señor Jesucristo, Padre e Hijo. No te dejes engañar por la tercera persona que Roma ha impuesto, la falsa Trinidad. Número 10, que no se alcanzará la perfección en la tierra, que siempre vamos a ser imperfectos en este mundo. Número 12, que nunca seremos santos en esta tierra, porque solamente santo es Dios. Esa es otra mentira, falsa doctrina. Que nunca seremos, que en el cielo no se guardará el sábado. Mentira, cuando los profetas y la profeta dice que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. De sábado en sábado. Pero estos son los falsos profetas que tienen certificación y credenciales ¿de qué? De predicadores. Número 14. Las doctrinas no importan. O sea, la doctrina es lo que nos enseña a nosotros la verdad de la palabra de Dios.
el sábado es una doctrina, la creación es otra doctrina, el estado de los muertos es otra doctrina, la venida de Cristo es otra doctrina, el santuario es otra doctrina. ¿Se dan cuenta que las doctrinas no son importantes? Que no es importante la obediencia a los mandamientos para salvarse. Solamente cree en Cristo. Hay que creer en Cristo, pero hay que obedecer ¿qué? Su palabra. Número 15. Que para salvarse no es importante la obediencia, o sea, la observancia a los mandamientos, que es lo que acabamos de decir. Número 16. Que todos nos vamos a salvar. La doctrina del universalismo. Número 17, que todo tipo de música alaba a Dios. Mentira. Hay música pagana, música profana, música sensual y hay música de adoración. Falsas doctrinas. Que cree en Cristo y será salvo sin obediencia. Mentira. Justificación sin santidad no hay salvación. Creer en Cristo y aceptarlo es justificación. Pero la obediencia a su palabra es santificación. Número 18, creer. Todo esto, hermanos queridos, es el vino de la Babilonia. Y yo te pregunto, ¿cuántos están embriagados con el vino de la Babilonia? Miren, aún está dentro del mismo pueblo de Dios. ¿Te das cuenta por qué Daniel y sus compañeros dijeron, no queremos participarnos, que no queremos participar de la comida de la porción del rey? Ellos no querían contaminarse, ellos querían mantenerse puros, mantener su mente limpia, para poder discernir entre el bien y el mal. Cuando usted come descomedidamente, cuando es intemperante, cuando come comida que no es saludable, usted está enfermando no solamente su estómago, su cuerpo, sino que está turbando su mente. Por eso es que muchos hoy creen en todas estas doctrinas falsas y las predican y las enseñan porque son intemperantes, comedores de carne, comedores de mucho azúcar, comedores de comida chatarra. En fin, están embriagados y no ven la verdad. No la entienden porque tienen un velo espiritual. ¿Debido a qué? A que están contaminando su mente y su cuerpo. Esa es la razón por la cual Daniel dijo, no vamos a participar. Y hermanos queridos, les digo en el nombre de Jesucristo y por medio de la palabra de Dios, que los que no hagan una reforma en este aspecto de la vida, van a ser embriagados por el vino de la Babilonia. Por eso es que están enseñando todas estas barbaridades antibíblicas. ¿Por qué? Porque están embriagados por el vino de la Babilonia. Son las falsas doctrinas que están engañando al mundo y también al pueblo de Dios. Por eso es que muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque esos pocos no se contaminaron con el vino ni la porción de la Babilonia. Esta es la advertencia, hermano querido, que la señora Elena G. de White nos hace. Dice allí ella, las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas. El vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas como la inmortalidad del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento, la negación, del nacimiento de Cristo en Belén, rectifico, la falsa doctrina como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, la defensa y exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y otros errores, como les mencioné a ustedes anteriormente, afines, son presentados al mundo por varias iglesias. Y así se cumplen las escrituras que dicen, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es un furor producido por las falsas doctrinas. Y cuando los reyes y presidentes beben de este vino,
del furor de su fornicación, son incitados a irarse contra aquellos que no quieren estar en armonía con las herejías falsas y satánicas que exaltan el falso día de reposo e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de la creación. ¿Cuál es? El sábado. Eso está en Testimonios, tomos 6, página 61 y Testimonio para los ministros, hermano. Página 61 y el párrafo 3. Miren esta otra cita guay. Los falsos maestros, los falsos pastores, ahora va para los pastores. Los falsos pastores están ebrios con el vino de la Babilonia. ¿Escuchaste? ¿Quiénes son los que están ebrios con el vino de la Babilonia? Los falsos pastores. Hay de aquellos que le hacen caso a sus pastorcitos e ignoran las verdades bíblicas y del espíritu de profecía. ¿A quién tú vas a escuchar, mi hermano? ¿A quién yo voy a escuchar? Hace rato que yo estoy escuchando solo lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Sigue ese ejemplo. Los falsos pastores están ebrios con el vino de Babilonia. Me fue mostrado que los falsos pastores estaban ebrios, pero no de vino. Tambaleaban, pero no por el efecto de bebida fuerte. Escuchen, esto no está hablando del vino de Babilonia, sino ¿de qué? De bebida fuerte. La verdad de Dios está sellada para ellos. ¿Oíste? La verdad de Dios está sellada para ellos. No pueden leerla. Cuando se les interroga acerca de lo que es el reposo del séptimo día, si es o no verdadero sábado de la Biblia, desvían la mente hacia fábula. Vi que esos profetas eran como las zorras en el desierto. No han subido a la brecha, no han reparado el cerco para que el pueblo de Dios pueda subir a la batalla en el día del Señor. Cuando los ánimos se agitan y comienzan a interrogar a estos falsos pastores acerca de la verdad, ellos eligen la manera más fácil de lograr su objetivo, y es calmen el espíritu de los indagadores, y aún a costa de cambiar su propia profesión. La luz ha resplandecido sobre muchos estos pastores, pero no quieren reconocerla y han cambiado su posición unas cuantas veces para eludir la verdad y evitar las conclusiones a las cuales debían llegar si continuaban sosteniendo lo que sostenían antes. El poder de la verdad desbarató su fundamento, pero en vez de ceder a ese poder, levantaron otra plataforma que ni ellos mismos les satisface. Y eso es una doctrina. Y eso sucede con la doctrina de la Trinidad. Alguien dijo, bueno, aunque la Biblia no lo presenta con cuerpo, hay que imaginárselo. Otros dicen, ni yo mismo entiendo esto. Estos son pastores. Porque realmente, hermano, es un invento satánico. Satanás sabe torcer las escrituras. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que no escudriñan. Ojalá que tú y yo no estemos en ese grupo. Primeros Escritos, eso está en Primeros Escritos, página 123, párrafo 1. Cita guay. Cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, levántese también hombres de saber, ministros que profesan comprender las santas escrituras, para denunciar la sana doctrina como si fuera herejía. Wow, voy a repetir. Cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, levántese también hombres de saber, ministros que profesan comprender las santas escrituras para denunciar la santa doctrina como si fuera herejía. Alejados así los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado
con el vino de la Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué cree ni qué aceptar como verdad. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes? Los que beben del vino de la Babilonia. ¿Cuál es el vino de la Babilonia? La confusión. ¿Quiénes son los maestros de confusión? Aquellos que tuercen las escrituras, que no predican un escrito está. Ahora, hermanos queridos, este es el llamado de Dios. Este es el llamado de Dios para ti y para mí. Allí en Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 al 4, cuando dice: ha caído Babilonia, y clamó con potente voz diciendo: cayó la gran Babilonia, se ha convertido en la habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Eso fue lo que hizo Daniel. Se apartó ¿de qué? De la comida, de la bebida, de los placeres, de los banquetes del rey. No quiso participar del vino y la comida de Babilonia. Eso fue lo que hizo Cristo, y eso fue lo que hicieron los apóstoles, y es lo que hoy tienes que hacer tú y yo. Apártate del vino de la Babilonia, de las falsas doctrinas presentadas por falsos maestros, por falsos pastores y falsos predicadores. Hermanos queridos, nos damos cuenta, ¿entiendes por qué Daniel dijo: no me quiero contaminar? Amados hermanos, en el fin del tiempo habrá un pueblo, habrá un pequeño remanente que, como Daniel, dirá no al vino de la Babilonia, no a la comida de Babilonia. Por eso está allí en Apocalipsis 14:4 cuando dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron rescatados de entre los hombres. Mi amado hermano, mi amado amigo que me escuchas en esta mañana, en todos nosotros existe el deseo natural de beber del vino de la Babilonia, porque es más apetecible, es menos comprometedor, nos libra de persecución, de crítica, de señalamiento, de humillarnos, de desprestigiarnos. Pero ese vino que enrojece, que cautiva, es el vino que está llevando a muchos ¿a dónde? A la destrucción eterna y espiritual. Pero quiero decirte que también en nosotros, los hombres espirituales, existe un deseo de no contaminarnos, de no aceptar el engaño, de rechazar la mentira y las falsas doctrinas, al costo que sea necesario, aún hasta el costo de nuestras propias vidas. Por eso, este es el mandato de Dios: salid de ella, pueblo mío. Yo te pregunto, mi buen hermano, en esta mañana que has escuchado palabra de Dios y espíritu de profecía, ¿eres tú de ese fiel remanente que en el último tiempo levantará en alto los santos principios de la eterna palabra de Dios? ¿Eres tú de ese pequeño remanente que en el tiempo del fin no beberá del vino de la Babilonia, aunque nos cueste la vida? ¿Eres tú de ese grupo que en el último tiempo levantará en alto la verdad, el estandarte ensangrentado del príncipe Emmanuel, Cristo Jesús? Si tú lo deseas, como yo también lo deseo para nuestras familias y para todos aquellos que escuchan este mensaje, mi buen hermano, ha llegado la hora
de salir de la Babilonia. Ha llegado la hora de salir de la confusión. Ha llegado la hora de no beber del vino de la Babilonia. Ha llegado la hora de rechazar las falsas doctrinas, y una de ellas es la Trinidad. La verdadera doctrina es la del Padre y del Hijo. Está bien claro aquí. Si lo rechazas, eres un idólatra. Estás bebiendo del vino de la Babilonia, porque la Trinidad es un engendro de Roma, de la cuna de Satanás, del mundo de las tinieblas. Mi buen hermano, sé fiel hasta la muerte, peleando la buena batalla de la fe, obedeciendo a Cristo Jesús, rechazando el vino de la Babilonia, y tú serás bienaventurado. Cuando Cristo venga te dirá: bien, buen siervo fiel, en lo mucho fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que ese sea tu privilegio y mi privilegio. Que Dios nos bendiga. Seamos fieles hasta la venida de Cristo. Es mi deseo y es mi oración en esta mañana. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por los consejos, las enseñanzas y las orientaciones que provienen de tu palabra. Señor, ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a rechazar el vino de la Babilonia, la mentira y el engaño, que solo creamos, como dijo Cristo a Satanás: escrito está y escrito está. Que nosotros defendamos la verdad con un escrito está. Que nosotros creamos a la verdad con un escrito está. Y que podamos ser fieles hasta el día glorioso de la venida de Cristo. Es nuestro anhelo y nuestro deseo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, Dios le bendiga. Ánimo, fe y confianza. Cristo viene pronto. Feliz sábado. Bye.